Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Este domingo de resurrección es para nosotros un día de victoria. Es un día donde callados a la sombra de la derrota y del miedo, callados a las esperanzas rotas termina. Ahora los discípulos experimentan una realidad que no pueden creer, y es que el Cristo crucificado está entre ellos. La presencia del Señor y Maestro demuestra que Él ha resucitado. Ese domingo siguiente a la Pascua comenzó como cualquier día sin esperanza. Los últimos días habían sido terribles. El domingo llegó y sorprende a los discípulos escondidos, llenos de miedo, esperando que la gente olvidara los eventos del viernes, que olvidaran la crucifixión, de manera que ellos pudieran volver cada uno a su casa derrotados. El nuevo día despierta y las autoridades judías, políticas y militares están satisfechas, porque han dormido plácidamente pensando que habían acabado con el Galileo y con ese movimiento. Quizá en alguno de ellos quedaba un poco de remordimiento o de temor. De hecho, hay una tradición que dice que el gobernador Poncio Tiberio Pilatos, unos años después, se suicidó en una provincia que es parte de lo que hoy es Francia. Pero no hay duda de que la desaparición física de Jesús de Nazaret les dejó cierta paz a los enemigos de Dios. Por eso el domingo inició como otro día sin sentido, porque para los que creían en Jesús la esperanza había muerto en la cruz del Calvario. Pero de pronto surge una noticia que se esparce como el fuego. Es un rumor que empieza a expandirse por toda la comarca, que Jesús está vivo y que ya se ha presentado a varios hermanos. Es difícil de creer, pero el rumor crece. Un grupo de mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús con perfume dicen que Él ha resucitado. Algunos discípulos creyeron, pero otros no lo pueden creer. Para algunos de ellos la muerte de Jesús había sido definitiva, y aunque creían en la resurrección, creían que eso era algo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Todo el mundo sabe que los muertos no resucitan, y para muchos Jesús se había llevado con Él toda esperanza de vida y toda esperanza de resurrección. Hay varios cuadros que ocurren ese día. En los evangelios nos dice que ese primer día de la semana unas mujeres que eran parte de los discípulos vieron a dos hombres de vestiduras resplandecientes que les dicen que Jesús no está en la tumba porque ha resucitado. Pedro también vio la tumba vacía, pero algunos de los discípulos no podían creer. Dos de ellos creen que todo acabó y regresan a casa. Como la fiesta de la Pascua había terminado ese día, había muchos peregrinos en el camino y ellos se mezclaban con la multitud para que las autoridades no los arrestaran, y es en esa huida que el crucificado aparece entre ellos. Allí entre la gente está presente el que había sido condenado, y Jesús encuentra a esos dos discípulos tristes, pero Jesús los conforta y les muestra por medio de las Escrituras que era necesario que el ungido de Dios padeciera para poder entrar en su gloria. Estos dos discípulos comienzan a sentir cómo la luz de la esperanza comienza a renacer en ellos, y cuando llegan a su destino le dicen: no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando se sientan a la mesa y parten el pan, el invitado es quien toma la iniciativa. Se supone que el dueño de la casa era quien partía el pan, pero en esta ocasión el invitado es quien lo hace. Bendijo el pan, lo partió y lo repartió, y entonces recuerdan que en la última cena Él había hecho este acto y les había dicho: tomen esto como símbolo de mi cuerpo. Y allí ellos reconocen a Jesús, ahí ellos saben que es Jesús. Y cuando lo reconocen salen corriendo otra vez, pero no salen a esconderse. Ahora salen corriendo en medio de la oscuridad y de nuevo van hacia Jerusalén a buscar a los otros para anunciarles que el Señor resucitó, que apareció a Pedro. En este punto debemos reconocer que estos discípulos se sintieron invadidos por una presencia sobrenatural. Era la presencia del Cristo resucitado. Aunque nadie vio el milagro de la resurrección, la presencia de Cristo era indudable. Se seguía apareciendo ante los discípulos. Aquel que dijo: consumado es, ahora camina entre nosotros y vive para siempre. Cristo vive, y es esa presencia eficaz del resucitado que los lleva a concluir que la muerte no lo pudo detener. La Escritura nos dice que fueron muchas sus apariciones. Se apareció a Cefas, se apareció a los 12, a más de 500 a la vez, a Santiago, a todos los apóstoles, y aún años después del gran evento se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, cuando éste perseguía a la iglesia, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El milagro es que la presencia de Jesucristo nos convierte en testigos de su resurrección.
Y yo puedo dar testimonio de que Cristo vive, porque he podido experimentar su presencia en mi vida y en mi ser, porque he experimentado que Cristo está conmigo cada día y porque puedo decir que el Señor está aquí y que tengo la certeza que está conmigo y está contigo, que Cristo vive y su presencia está por todo el mundo bendiciendo y transformando vidas. Hay que tener presente que la resurrección de Jesucristo tiene implicaciones prácticas para nuestra fe. Cuando comprendemos el milagro de la resurrección, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y de pensar, porque la vida deja de ser una tragedia, nuestra vida deja de ser una derrota continua. Hasta la misma cruz pierde ese sentido trágico y final, porque la resurrección de Jesús significa que la muerte no puede detener a la vida, que el sepulcro no pudo mantener cautivo al Hijo de Dios, y cuando lo vemos desde la fe, la cruz deja de ser un símbolo de muerte y de luto. Ahora la cruz se convierte en señal de nuestra salvación. Y es triste que aún muchos cristianos no hayan comprendido ni hayan dimensionado el valor de la cruz, ni el poder de la resurrección. Si lo vemos con los ojos de la fe, la cruz es un grito que nos señala nuestros pecados, pero la cruz también nos señala el gran amor del Dios que está dispuesto a morir por nosotros en la cruz. En la cruz Dios se identifica plenamente con la condición del ser humano. Es en la cruz donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Porque la cruz nos hace entender que no podemos ser salvos por nuestro propio esfuerzo. La religión es tratar de salvarnos por nuestras obras, querer hacer nuestro propio camino hacia Dios. Pero por la resurrección de Jesucristo ya no digo no puedo, ahora digo puedo. Si yo no podía cambiar mi conducta, Dios dice yo sí puedo. Cuando la vida se nos llena de desesperación y tristeza, Dios nos conforta y nos muestra un nuevo día. La cruz nos enseña que es imposible salvarnos por nuestro propio esfuerzo. La cruz le grita al mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En la cruz vemos que Dios está en Cristo reconciliando al mundo, por eso afirmamos que la cruz es un punto de encuentro con Dios, que es el puente que nos acerca a Dios. Cuando comprendemos el significado de la cruz y de la tumba vacía, la muerte se cambia en vida, la maldición se vuelve bendición y la sentencia da paso a la libertad. Y podemos decir que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por medio de la cruz, Dios revela su justicia. Dios revela que Él desea relacionarse con nosotros. El muro que nos separaba de Dios cae y ya no hay separación y ya no hay más abismo. Pero hay que dar un paso más. No basta con entender todo esto, no basta con tenerlo en la mente, necesitamos confesar a Cristo como Señor y Salvador. En toda cultura y religión se habla bien de Jesús. Aún la persona más incrédula puede valorar algo bueno de Él y podemos reconocerle todos los títulos a Jesús, pero eso no basta. Debemos tomar conciencia de que Dios nos ha reconciliado en Cristo y ver a Jesucristo por medio de la fe y confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando aceptamos la resurrección de Jesús como un hecho indudable, hemos aceptado que Dios ha hecho Señor y Cristo a quien fue crucificado. Es declarado así con poder como el Salvador del mundo. Cuando aceptamos la resurrección, aceptamos que Él es el Hijo del Dios viviente y el Salvador de nuestras vidas. Pero volviendo al camino a Emaús, esos dos discípulos desanimados iban lamentando la muerte de su maestro, pero al final de la historia los que dudaban se convierten en testigos de la resurrección del maestro. Al final de la historia, esos que caminaban lentamente, tristes y sin esperanza, regresan corriendo los 11 kilómetros que los separaba de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué los hizo cambiar? ¿Qué fue lo que provocó ese cambio? Pues fue el encuentro con el Cristo resucitado, fue ese encuentro con Él por el camino, porque Cristo se acerca a usted y a mí por los caminos de la vida. Fue el encuentro con el Cristo resucitado lo que les dio ánimo y lo que mató su tristeza. Fue el encuentro con el Cristo resucitado lo que abrió sus corazones para que entendieran las Escrituras. Fue ese encuentro con el Cristo resucitado lo que hizo que su corazón ardiera en la presencia de Dios. Los viajeros caminan con el Cristo resucitado y eso los llena de una presencia gloriosa. Pero eso no es suficiente. Ellos no pueden entender completamente hasta que reconocen, hasta que confiesan y afirman que Cristo es el Señor. Es hasta que reconocemos y confesamos que Jesús resucitó que podemos tener conversión. Cuando creemos y confesamos que Jesús resucitó, cambia nuestra mente, se renueva nuestro entendimiento. Cuando confesamos la fe en el Cristo resucitado, podemos acceder a la salvación. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
La salvación no es un ritual. La salvación no se consigue con una ofrenda. La salvación no se puede comprar. La salvación se alcanza por fe, cuando se experimenta un encuentro de fe con el Cristo resucitado. Cuando la fe nos mueve al arrepentimiento y el arrepentimiento a hacer la declaración más importante de la vida. Creo que Jesucristo es el Señor y creo que Dios lo levantó de los muertos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Nosotros también podemos encontrarnos con Jesús en el camino. Usted también puede ser consolado por el Cristo resucitado. Podemos ser bendecidos y fortalecidos por su presencia, pero me causa algo de tristeza que muchas personas bendecidas por Dios no le reconocen como el Señor. Reciben gracia de Dios, reciben bendiciones de Dios, pero no le reconocen como Dios. Es necesario tener un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Usted puede hacerlo y su nombre puede estar en el directorio, usted puede aparecer en los archivos, usted puede asistir regularmente a alguna iglesia, pero si usted no ha confesado a Cristo y no lo ha reconocido como Señor de su vida, no ha completado el proceso de salvación. La salvación es un regalo que usted tiene que aceptar. Es momento que usted abra sus ojos y diga: Jesucristo es mi Señor, que viva la presencia del Cristo resucitado y diga: Él vive en mí y su presencia me bendice, y yo le confieso como Señor y Salvador. Aunque sea la primera vez que usted escucha esto, aunque nunca haya leído nada acerca de Él, aunque no haya traído ofrenda, hoy usted puede tener un encuentro personal con Jesucristo, con el Cristo resucitado, y Él le guiará en su camino y le dará la salvación. Si usted tiene mucho tiempo en una iglesia, pero no ha tenido ese encuentro con Dios, hoy es el tiempo. Si usted ya ha tenido ese encuentro, pero siente que no puede más, hoy necesita reafirmar su fe en Jesús. Y si usted es creyente, necesita vivir diariamente en el poder de la resurrección de Jesucristo. Cuando usted vive en el poder de la resurrección de Jesús, usted aprende a vivir y a experimentar la presencia de Dios en su vida, la cual le ayuda con sus cargas, le ayuda con su mal carácter, le ayuda a sobrellevar la tristeza, a vencer la depresión. Aprende a tener compañerismo y aprende a caminar con el Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro amigo. Cuando lo reconocemos así, las diferencias que nos dividen caen y comprobamos que somos uno en Cristo Jesús. Yo creo en la resurrección, y la resurrección es victoria. En ella Jesús venció la muerte para darnos vida. Yo creo en la resurrección, porque la resurrección nos llama a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de pensar y a aceptar la salvación que Dios nos da por medio de la cruz del Calvario. Pero sobre todo, creo en la resurrección, porque la resurrección es encuentro, un encuentro con el Cristo que hoy vive. Es andar los caminos de la vida en compañía de aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y nos consuela, nos bendice, nos sana, nos enseña el camino. Por todas esas razones yo creo en la resurrección de Jesús de Nazaret. Creo que Dios le levantó de los muertos con poder y creo que vive y reina para siempre. Creo también que su resurrección es primicia de nuestra resurrección y creo que la vida que vivimos hoy la vivimos en el poder del Cristo resucitado. Hoy es un día perfecto para que usted abra sus ojos espirituales, para que veamos que Dios está aquí y que su presencia es eficaz, que su presencia transforma. Hoy es el día perfecto para abrir el corazón, el día perfecto para venir a Jesús que está a la puerta y llama.